Buenas noches, soy Pachi Valencia. Bienvenidos a Desde el Capitolio en directo desde Washington, D.C. Una nueva figura política irrumpe con fuerza en la ciudad de Nueva York. Zoran Mamdani, un ugandés de 33 años, ha ganado la candidatura demócrata para la alcaldía de la ciudad más poblada de Estados Unidos. Pero lo que más ha llamado la atención no es su origen, no es su edad, es su propuesta. Mamdani se define como un socialista demócrata y plantea ideas que rompen con lo convencional: congelamiento de rentas, desfinanciamiento de la policía, supermercados públicos, transporte gratuito. Y algunos lo celebran como un visionario progresista, pero otros lo ven como una amenaza al orden fiscal y a la seguridad pública. Entonces, ¿estamos frente a un nuevo rumbo político para las grandes ciudades de Estados Unidos o estamos ante un experimento con riesgos ya conocidos? Para analizar este escenario nos acompaña esta noche Franklin Camargo. Franklin nació en Venezuela, donde vivió en carne propia las consecuencias del socialismo en el poder, y su activismo a favor de la libertad y del capitalismo le costó la expulsión de la universidad, donde fue acusado de terrorismo por parte del régimen. Luego de huir a Estados Unidos, Franklin se graduó en Ciencias Políticas en Liberty University y se ha convertido en una voz reconocida en la comunidad hispana, yendo a debates en medios como Univisión hasta la plataforma de PragerU. Franklin, bienvenida desde el Capitolio. Es un gusto tenerte en el programa. Un placer estar aquí. Franklin, ¿qué factores crees que explican que una figura como Zoran Mamdani haya logrado ganar la candidatura demócrata en una ciudad con 5.1 millones de hispanos? Sí, lo primero que hay que decir es que la ciudad de Nueva York es una ciudad abrumadoramente demócrata, o al menos así lo ha sido por las últimas 2 décadas. Es una ciudad donde quien gana las primarias demócratas a la alcaldía o a la gubernatura es casi inmediatamente, si me permites el término, el elegido precisamente para esos cargos. Siendo esto así, la ciudad de Nueva York ha pasado obviamente por algunos problemas: precios de la renta, inseguridad, incluso crisis migratoria, a cargo de Eric Adams en los últimos años. Y Mamdani aportaba algo único, y esto hay que decirlo a pesar de que yo soy contrario a sus ideas, y era la apariencia de cambio. Cuando las personas y los votantes ven a Mamdani, ven cambio. Y cuando los individuos de una ciudad en particular no están felices con los resultados que ese gobierno está ejecutando, que está ofreciendo, ellos suelen buscar esa apariencia de cambio. ¿Qué sucede con Mamdani? Que realmente sería peor que incluso ese tratamiento o ese remedio que él busca ofrecer, sería peor que la enfermedad misma, porque sería radicalizar una serie de políticas que Nueva York ha ido aplicando poco a poco como gran ciudad progresista de izquierda que es, pero Mamdani sería ir a máxima velocidad. No es una exageración cuando yo digo que Mamdani es muy probablemente el político más socialista de la historia moderna de los Estados Unidos, más que Bernie Sanders o incluso la misma Alexandria Ocasio-Cortez, quienes también están mucho de ese lado del espectro político. Tampoco es una exageración llamarlo socialista, él se define a sí mismo como tal, pero no lo confundan con algunas políticas de estado de bienestar que se dan en países de Europa como Noruega o Dinamarca. No, Mamdani ofrece propuestas que están explícitas en el manifiesto comunista de Marx y Engels, propuestas públicas que se aplicaron en mi país, Venezuela, que se aplicaron en Cuba o que se aplicaron en la Unión Soviética. Y yo sí espero que los New Yorkers al final se opongan a eso en el mes de noviembre, pero lo dudo. Sí, precisamente se ha visto el descontento de la comunidad. Hablemos un poquito más de la comunidad hispana, que, por ejemplo, cuando estuvo Cuomo, se cerraron muchos negocios durante la pandemia, estuvo lo de las vacunas contra la COVID-19, pasamos a Adams, en donde se vio un aumento de inmigrantes ilegales, la estación del bus terminal ahí en Times Square explotaba de inmigrantes fuera, transportándose en buses. Entonces, las propuestas de Mamdani apuntaban justamente al costo de la vida, la renta, el transporte, alimentos, y Nueva York tiene una alta población migrante. ¿Cómo puede influir esta realidad en la popularidad de Mamdani con justamente estas propuestas que parecen resolver en términos reales la realidad de lo que está sucediendo?
Influye enormemente y vuelvo a lo de la apariencia del cambio. Cuando vemos la campaña que Cuomo o Eric Adams desarrollaron, era más de continuidad. De sí, por supuesto que hay problemas, pero hay que solucionarlos. Cuando las personas, entre ellos los latinos, ven a esos dos candidatos, dicen, pero si ellos ya gobernaron y los problemas se mantienen o incluso se han exacerbado. Y buscaron a Mamdani, que estaba corriendo, no olvidemos esto, en la plataforma demócrata. Son los demócratas quienes han estado en el poder durante ya varios años en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, a pesar de estar en esa plataforma, él sí buscaba una apariencia de cambio. Repito, un cambio que sería nefasto para la ciudad. Cuando vemos cómo los latinos votaron, hay algo sumamente interesante, y es que los latinos, cuando los agrupamos juntos a los puertorriqueños, que recordemos son ciudadanos americanos de nacimiento y que tienen una comunidad enorme en Nueva York, su apoyo a Mamdani fue muy fuerte, fue muy sólido, fue no de los grupos que más lo apoyaron, pero sí está entre ellos que mayoritariamente votaron por él. Cuando excluyes a los puertorriqueños y hablas de otras comunidades de hispanas, en su mayoría incluso comunidades hispanas que no nacieron necesariamente en los Estados Unidos, pero ya están naturalizados, el balance entre Cuomo y Mamdani en estas primarias fue bastante equilibrado. Y con esto incluso yo soy conservador, pero yo me atrevo a criticar a algunos conservadores que después del día de la elección quisieron culpar este resultado únicamente quizá en la inmigración o en los votantes extranjeros. Y esto es un grave error que no podemos cometer. ¿Por qué? Porque los grupos que más apoyaron a Mamdani fueron personas incluso blancas de altos estudios universitarios, y que realmente tratar de simplificar un resultado electoral de tal magnitud en inmigración es un gravísimo error. Por cierto, que la inmigración ha sido algo sumamente importante, definió las elecciones del pasado año en gran medida. Una de las propuestas de Mamdani es no colaborar en lo absoluto con ICE, lo cual en mi opinión es un gravísimo error, porque a pesar de las opiniones que vamos a tener en cuanto a inmigración y las políticas actuales, recordemos que ICE colabora en gran medida también en la detención de criminales, en la detención incluso de terroristas, y debería existir esa colaboración entre la ciudad y esta agencia federal. Ahora, en términos específicos, ¿cuál fue el apoyo hispano hacia Mamdani? Depende de acuerdo de los sondeos, pero algunos le dan un 55%, 60%. Si excluyes a los puertorriqueños, la comunidad hispana entre Cuomo y Mamdani fue prácticamente igual, fue sumamente balanceado. Ahora, Franklin, tú has estado yendo a universidades, hablando con jóvenes, hablando con latinos, haciéndole preguntas desde identificas a las figuras importantes en Estados Unidos hasta preguntarles si el término Latinx los representa. Ahora, desde tu plataforma, ¿qué preguntas deberían hacerse los hispanos, especialmente los jóvenes que al parecer fueron los que también dieron un apoyo significativo a Mamdani, los hispanos en Nueva York, al evaluar este tipo de propuestas? Qué gran pregunta. Yo creo que esta pregunta es muy buena. La pregunta que yo le haría a ellos, o el pensamiento, el análisis que yo los exhortaría a tener es: ¿por qué emigrar a los Estados Unidos? ¿O por qué mis padres, mis abuelos decidieron emigrar a los Estados Unidos? Porque emigrar implica dejar tu país de origen y elegir una nación en particular como el destino de tu futuro, como el destino de tus sueños, de tu trabajo. Hay una razón por la cual dejamos nuestros países de origen: corrupción, Estado grande, políticas erráticas que se han probado a lo largo de la historia que no funcionan, Estado totalitario que tiene mucho poder y nosotros tenemos pocas libertades. Y elegimos Estados Unidos por otra razón: tenemos libertad, gozamos de derechos de propiedad privada, un hispano puede montar su negocio y sabe que nadie se lo va a expropiar ni le van a estar regulando los precios. Compras una propiedad, adquieres otra, la rentas y compites en un mercado libre y tienes ambiciones. Estados Unidos es construir una nación donde nosotros los hispanos hemos cumplido nuestros sueños, no porque nos prometían cosas gratis, no porque el Estado iba a gobernar nuestras vidas. No, aquí no existen garantías. Aquí la única garantía es la de la libertad. Fíjate cómo la Declaración de Independencia dice que tenemos el derecho a buscar nuestra felicidad. No dice que tenemos el derecho a ser felices o que el Estado nos va a garantizar la felicidad. No, tenemos el derecho para actuar, tratar de desarrollar nuestros talentos, nuestras capacidades y encontrar y buscar los que nos haga feliz y encontrar el éxito.
Y eso es lo que hizo los Estados Unidos grande. Es lo que hizo que tantos hispanos, hoy 65 millones, vivamos en esta gran nación. Y aún hay hispanos en inmensa cantidad alrededor del mundo, en Latinoamérica, que soñarían con estar aquí. Entonces, no apoyemos ni a esos políticos o a esas ideas que representan lo que nosotros abandonamos. Porque en Venezuela, en Cuba, se aplicó el regular los precios, el congelar los precios de la renta, el que el Estado construya vivienda pública o nacionalice la vivienda privada, el transporte público gratuito, el tratar de quitarle fondos a la policía y subestimar lo que es la inseguridad y los criminales. Y esas ideas se han aplicado y no funcionan. Franklin, al conocer justamente la historia de tu familia, de tus padres, de tus abuelos, por qué emigraron a Estados Unidos, es definitivamente uno de los puntos importantes que estos jóvenes hispanos pueden ir, educándose, conociendo. Pero ¿qué pasa con los otros votantes jóvenes hispanos que tal vez no tengan ese acercamiento directo con países socialistas, con países directamente comunistas? ¿Qué sucede en ese sector de los estudiantes, por ejemplo? ¿Es falta de información o desinformación, campañas dentro de los centros educativos? ¿Qué crees tú en tu experiencia que ellos interpretan el socialismo democrático? ¿Hay una diferencia entre lo que personas como tú experimentan directamente y de entre quienes lo conocen solamente por mera teoría o discurso político? Sí, definitivamente son varios factores. En gran medida hay un adoctrinamiento en las universidades que es innegable, incluso en los colegios, un adoctrinamiento anti-Estados Unidos, anti-americano, que genera un sentimiento de rechazo ante las ideas que crearon a esta nación y que hicieron de esta nación la más grande de todas. Si ves los sondeos, las encuestas, los niveles de patriotismo o agradecimiento a los Estados Unidos entre la comunidad o en la generación Gen Z o los millennials es sumamente baja, y es baja producto principalmente a lo que, lo que hoy están enseñando los maestros, los intelectuales, incluso en las universidades más prestigiosas del país. Y esto es algo que hay que combatir. Hay un sentimiento también de que el futuro no es tan brillante como parece, y quizá un político que graba TikToks y que es joven y que te dice que te va a dar algo gratis suena atractivo, pero realmente no lo es. La mejor forma de combatir eso es tratar de llegar a esos jóvenes hispanos de la mayor cantidad de formas posibles. Y no significa que vamos a estar de acuerdo en todo, no significa que vamos a apoyar exactamente al mismo político, pero lo que yo sí quisiera lograr es que el socialismo, tal y como lo promueve, por ejemplo, una persona como Mamdani, se ha rechazado, porque es una idea que se ha probado, que ha fracasado. Y es muy común decir, bueno, lo de Venezuela realmente no es socialismo, lo de Cuba no es socialismo, lo de la Unión Soviética, lo de Vietnam, lo de Camboya, lo de Corea del Norte, lo de Alemania del Este, al final son tantos ejemplos, pero nunca es socialismo. Esta vez sí se va a aplicar de la manera correcta. Bueno, si yo te digo que este teléfono, yo te ofrezco un teléfono y te digo, este teléfono funciona en la teoría, pero realmente no lo puedes encender, el teléfono no funciona y punto. Y eso es lo que sucede con el socialismo. Vean el manifiesto comunista, vean cómo Marx y Engels hablaron de socialismo como transición al comunismo y lo resumieron en 10 puntos. De esos 10 puntos, Mamdani está de acuerdo y propone varios, como el transporte público gratuito, como la nacionalización de algunos medios económicos. Y es importante que rechacemos esto, porque no solamente es que no funciona, sino que es antilibertad. Usted que es joven como yo, nosotros necesitamos tener control sobre nuestra vida. Necesitamos tener ambición, trabajar duro, ahorrar, adquirir una casa, y no que el gobierno decida en qué casa debemos vivir. Y yo creo que eso es un mensaje sumamente importante que hay que hacer llegar a los jóvenes, que hoy lastimosamente son víctimas también de cualquier tiktokero que les dice que el socialismo funciona y quizá a veces no hacen el debido research, la debida investigación y búsqueda. Franklin, ¿cuáles son las similitudes que tú ves en las propuestas de Mamdani que tal vez hace unos años se vivió con las propuestas de Chávez en Venezuela?
Muchas. Voy a empezar con una de sus famosas, la vivienda. En Venezuela existió un programa llamado Misión Vivienda Venezuela. Chávez intervino la renta privada, nacionalizó terrenos para la construcción de vivienda pública y trató de ofrecer precisamente apartamentos o casitas a las personas que no tenían recursos. ¿Cuáles fueron los resultados de esto, además de que es un país en crisis? Una infraestructura completamente desgastada, viviendas que no sirven para absolutamente nada, violación de propiedad privada. Nadie quería construir propiedades privadas o casas privadas porque había el riesgo de que el gobierno las interviniera. Y hoy tienes a millones de personas viviendo en condiciones inhumanas. Y por cierto, también fue utilizado como arma política. Solamente se les daba casas miserables o viviendas miserables a aquellos que apoyaban al gobierno. Otra estrategia, la de supermercados a cargo del Estado, del gobierno. Chávez hizo también eso, lo llamó Mercal o Abasto Bicentenario. Tuvo varios programas de ese tipo. Hoy eso es sinónimo de estantes vacíos, largas filas, corrupción y de igual manera solo recibes alimentos de terrible calidad y procedencia si apoyas a la dictadura, si apoyas al régimen. Mamdani dijo que los multimillonarios, los billonarios, no deberían existir. Una cosa terrible, Chávez decía lo mismo, el rico no debería existir, hay que redistribuir la riqueza. Esto es una demagogia y un populismo terrible y te lo explico con una estadística. Si hoy Estados Unidos, que es el país con más billonarios del mundo, si hoy Estados Unidos decide expropiar toda su riqueza, eso sería cerca de 5.6 billones de dólares en español, lo que son trillones en inglés. Eso solamente serviría para financiar al gobierno federal, menos de un año. No alcanzaría ni para un solo año. Entonces venden esa idea de que si le quitamos el dinero a los multimillonarios, se solucionan todos nuestros problemas. Es falso. Los números nos muestran que no serviría realmente de nada. Lo que sí haría, como sucedió en Venezuela, es destruir la economía. Porque el multimillonario, en su mayoría, el que hace dinero de manera honrada, crea empleo, innova con productos de calidad, estimula la economía. Y así puedo hablar de varios ejemplos. El transporte público gratuito, algo que también sucedió en Venezuela. ¿Qué sucede? Que como servicio no empieza a generar fondos, no hay incentivos para mantenerse, no se le hacía mantenimiento al transporte porque no se estaba cobrando nada. Y ahora una persona en Venezuela debe esperar horas para montarse en un autobús si el autobús y el transporte llega. Y yo quiero dejar algo muy en claro, no es porque Chávez era simplemente eficiente y Mamdani va a ser eficiente, no, es que como idea no va a funcionar, porque estos sectores, la vivienda, el transporte, los supermercados, son sectores económicos, son bienes económicos, requieren de inversión, requieren de generar sus propios recursos y requieren de intereses económicos. Cuando tú introduces la política y los intereses políticos y partidistas, lo vas a destruir por completo. Así como, mira, hay personas que siempre dicen, los políticos son corruptos, todos los políticos son corruptos. Ok, yo estoy de acuerdo. Vamos a limitar entonces el poder de los gobernantes en vez de darle el control de nuestras vidas. ¿Tú de verdad quieres que el gobierno tan ineficiente y corrupto y burocrático que es, sea el que te venda leche, sea el que te venda harina? No, no deberíamos aceptar eso. Franklin, y hay otra propuesta de Mamdani que también ha generado red flags, que es el desfinanciamiento de la policía. ¿Nos puedes comentar también un poco sobre eso? Sí, él ha propuesto de financiar la policía y también en algún momento habló a favor de abolir algunas prisiones o el de enviar trabajadores sociales a combatir el crimen o lidiar con el crimen. Esto es verdaderamente un disparate y cualquier persona que apoye esto está cometiendo un acto de autodestrucción propia, personal. No eres más seguro con menos policías, no eres más seguro con un departamento que tiene menos recursos. Y yo invitaría a Mamdani que lidere con el ejemplo, porque estaba en la marcha del mes del orgullo gay y estaba rodeado de policía privada y de seguridad. Qué fácil es querer abolir la policía o querer disminuir y cortar fondos cuando tú tienes seguridad privada de primer nivel, escoltas, armados y sabes que no te va a pasar absolutamente nada. Esta es una idea que parte del progresismo más radical que cree que los criminales son víctimas de la sociedad.
y que si una persona comete un crimen, ellos no son unos agresores, sino realmente un sistema que no les ofreció oportunidades y una policía racista u opresora que los encarceló injustamente. Cuando en realidad Estados Unidos es un país con Estado de Derecho. Por supuesto que habrá alguna injusticia, porque los humanos son imperfectos y esas injusticias se resuelven de la manera y de la forma correcta. Pero mientras más policías, Estado de Derecho, fuerzas del orden en nuestras comunidades, más seguridad vamos a tener. La ciudad de Nueva York es una ciudad con muchos problemas en cuanto a seguridad y crimen se refiere. Quien haya pasado por el metro recientemente sabe que no es el lugar en donde quizá te sientas de la forma y la manera más segura. ¿De verdad alguien puede creer racionalmente que la solución está en menos fondos a la policía? Yo creo que no. Así que las personas deben prestar más atención a estas ideas. Y esto es un ejemplo, ya para terminar este punto, esto es un ejemplo de cómo a veces el progresismo más radical se convierte en un dogma que no entiende de datos o que no entiende de hechos. Porque es verdaderamente un disparate la idea de que tener menos policías funciona. Pero cuando el progresismo te adoctrina y adoctrina a los jóvenes vendiéndole la idea de que realmente podemos vivir sin policía y la policía son nuestros enemigos y no nuestros aliados, las personas tienden al final a apoyar este tipo de políticas, aun cuando sean perjudiciales para ellos mismos. Franklin, muchos dirían que Nueva York sigue siendo una ciudad migrante con mucha gente todavía batallando, luchando por traer el pan a la casa, especialmente la comunidad hispana. Vemos que Mamdani sirvió en 3 mandatos como asambleísta de Queens, que es una zona altamente migrante, altamente diversa, donde personalmente conozco a muchísimos peruanos que viven en Queens, comunidad asiática. Entonces, ¿cómo se solucionan ese tipo de problemas que son reales? Los problemas están en soluciones que vayan precisamente a las dificultades que tienen las personas con ideas que han demostrado que se prueban, que funcionan. Es decir, si hay un problema de crimen, que lo hay, y las personas están de acuerdo con eso, la solución no está en menos policía, la solución no está en financiar la policía, la solución está exactamente en lo contrario. Si hay un problema de renta y de precios que están altos y a las personas les cuesta llegar a fin de mes, la mejor forma de afrontar esa situación es aumentando la oferta, es que haya más propiedades para alquiler, es facilitar la construcción, es facilitar la competencia, no congelar los precios. ¿Qué sucede si congela los precios de la renta? Nadie va a querer rentar su propiedad a pérdida. Es una conducta normal del ser humano para poder mantener costos. No los hace malos, todo lo contrario. Ellos tienen también que llevar pan a la mesa de su familia. Entonces, si congela los precios de la renta, vas a tener menos oferta, las personas o las empresas no van a querer construir y ese problema va a ser aún peor. Entonces, por supuesto que hay problemas. Mamdani tiene razón en señalar los problemas de la renta, economía, familias que les cuesta llegar a fin de mes, crimen. El gravísimo error que él tiene es que está presentando soluciones que no son las factibles. Y el error que puede tener Eric Adams y el resto de los candidatos es que no son tan honestos, vocales o contundentes a la hora de señalar esos problemas. Pero la clave está allí. Por supuesto que hay problemas. Una familia hispana que quizá llegó recientemente a los Estados Unidos o que vive en Queens entiende que evidentemente su salario no alcanza tanto como le gustaría. Y ese problema es real, pero el gravísimo error sería creer que las propuestas de Mamdani van a mejorar esa situación cuando en realidad las empeorarían enormemente. Ahora, Franklin, esta victoria de Mamdani para ser oficialmente el candidato demócrata para la alcaldía, ¿sería algo que debería preocupar a los republicanos? Enormemente. Y de hecho, más allá de los republicanos, incluso yo me extendía a hablar de los demócratas. Los demócratas, al final vivimos en Estados Unidos en una elección política binaria, es decir, hay 2 opciones, republicanos y demócratas. Eso lleva a que dentro de los partidos políticos existe incluso su propia diversidad. El Partido Republicano tiene a personas que son más nacionalistas que otros más conservadoras, otros más liberales económicamente hablando o fiscalmente hablando y otros un poco más estatistas o proteccionistas. Eso sucede. En el Partido Demócrata es lo mismo. Hay figuras quizá como Bill Clinton en su día, que fiscalmente hablando fue hasta cierto grado lo que algunos llamarían un moderado, una persona de centro, o tienes hoy a Alexandria Ocasio-Cortez o Bernie Sanders.
Sanders. El hecho de que Mamdani ganara las primarias demócratas en Nueva York nos dice que un gran sector del electorado demócrata cree que el Partido Demócrata ya definitivamente tiene que ser un partido socialista. Mira como Joe Biden, a quien yo realmente no apruebo como presidente, no me gustó su administración, no me gustó su gestión, igual muy interesantemente, él no se llama a sí mismo socialista. No, él cree en un Estado participativo, él cree en una economía un poco más centralizada, él cree en cobrarle más impuestos a las empresas, a las personas que generan más recursos, cree en un Estado de bienestar, es más progresista, evidentemente, por eso a mí personalmente no me gusta, pero él no se define como socialista. Bueno, Mamdani sí lo hace y tiene ideas sumamente radicales, tiene ideas comunistas del manifiesto comunista. El hecho de que Mamdani gane las elecciones primarias nos dice que es muy probable que a raíz de las elecciones del año pasado, la transformación y la reestructuración del Partido Demócrata sea no la de inclinarse un poco más al centro o al medio, sino la de buscar la extrema izquierda. Y eso es algo que debería preocupar a los republicanos, a los independientes e incluso a los demócratas. Porque si yo, no lo soy, pero si yo fuese un demócrata a lo Bill Clinton o a lo Kennedy, en estos momentos diría, Mamdani no es lo que este partido supuestamente representa o ha representado durante mucho tiempo. Y ahora la comunidad hispana se sentiría identificada también, la comunidad hispana dentro del Partido Demócrata. Yo creo que no. A ver, cuando hablamos de los hispanos somos sumamente diversos entre nosotros e incluso eso se ve representado en nuestras inclinaciones políticas. El hispano que quizá viene de Venezuela o Cuba en la Florida no necesariamente piensa o vota de la misma forma que un centroamericano en Queens, y eso se ha demostrado a través de elecciones y diferentes estudios políticos. Pero aún así yo quisiera pensar que los hispanos en su totalidad, en su mayoría, no se van a ver representados justamente con estas ideas de Mamdani. Las últimas elecciones fueron una clara muestra de que los hispanos no son un grupo monolítico y que los demócratas no pueden tomar por sentado el voto de los hispanos. Casi la mitad de los hispanos votaron por Trump. La mayoría de los hispanos hombres votaron por Trump. La Florida hoy es un bastión conservador en gran parte por el exilio cubano y venezolano. Así que cuando ven a un Mamdani, ven a un Fidel Castro, ven a un Chávez en cuanto a propuestas económicas se refiere, ven a un Andrés Manuel López Obrador de México o ven a un Petro. Aún así, cuando hablo también, y repito lo de la diversidad de los hispanos, también varía de acuerdo a la generación. Un hispano que no nació aquí y que es naturalizado no vota de la misma forma que un hispano que ya es segunda generación estadounidense o americano. Eso también es algo a considerar. De hecho, los que suelen ser más demócratas, curiosamente, son los hispanos nacidos en los Estados Unidos, lo cual muchos creerían que no sería el caso, sería justamente la comunidad de inmigrantes, no, pero los que emigran, los que no nacen aquí, en las últimas elecciones, en su mayoría los hispanos no nacidos aquí, le dieron su voto a Donald Trump. Pero yo creo que la experiencia de nuestros países de origen, de corrupción, estado totalitario, populismo, promesas de gratuidad, son precisamente las que generan algo de rechazo. Ahora, Franklin, para cerrar este análisis muy interesante, cuéntale a la audiencia, ¿cuáles son las señales tempranas que una sociedad debería observar para evitar perder estas libertades? Bueno, la figura de un líder caudillo que puede parecer en algunos momentos carismático, simpático, diferente, pero que promete que el Estado y el gobierno te va a dar absolutamente todo. Esto es una señal simplemente de alerta. El Estado es ineficiente por naturaleza y siempre lo ha sido en cualquier parte, sobre todo mientras más poder y responsabilidades le das. Usted no va a vivir mejor porque el gobierno le regale leche o controle el pollo o la carne. Es todo lo contrario. El Estado va a manejarse de mejor forma cuando sus funciones estén limitadas. Cuando un político te habla de que el rico es culpable de absolutamente todo y que hay que redistribuir la riqueza, eso es una razón para salir corriendo y no apoyarlo en lo más mínimo, porque es populismo. De hecho, hace unos minutos te hablaba de la estadística. Le quitas toda la riqueza a los multimillonarios, no puedes cubrir ni siquiera un año de presupuesto federal.
y te quieren hacer vender la idea de que si no existen multimillonarios, tú vas a poder pagar la renta. Entonces, esa demagogia que no se sustenta en los datos, sino en los sentimientos, sino en los eslogans políticos que suenan bonito, es una señal de alerta simplemente para huir. Y a mí me genera como inmigrante, la verdad, bastante decepción y dolor que sea justamente un inmigrante como Mamdani quien prometa esto o promueva esto. Porque si hay un grupo de personas que debe estar agradecido a lo que esta nación representa y las ideas que lo fundaron y lo hicieron grande, somos nosotros. Porque no tuvimos el privilegio, la bendición de nacer aquí, pero sí la bendición de poder emigrar. Así que la mejor forma de demostrar esa gratitud es abrazando las ideas que hicieron grande esta nación. Libertad, Estado de Derecho, capitalismo, libre empresa. Y esas ideas no las representa un caudillo o un populista de izquierda como Mamdani. Así que ese político que te promete cosas gratis y que te habla mal de los ricos es una señal de alerta del cual no lo deberías apoyar. Bien, Franklin, muchas gracias por todo tu análisis. Gracias también por conectarte aquí desde el Capitolio. Eres una voz muy importante dentro del movimiento conservador de PragerU, así que adelante con todo lo que viene, con tus proyectos, y espero que esta no sea la última vez que nos conectemos para conversar sobre los temas. Gracias por tenerme, el placer fue todo mío y hasta la próxima. Por supuesto que estaré aquí nuevamente. Gracias, Franklin. Gracias.